Vater im Himmel, danke, dass wir hier heute Morgen zusammenkommen können. Ich bitte dich um Führung und Leitung, wenn wir hier dein Wort studieren. Bitte helf uns, diese Dinge zu verstehen, diese Dinge annehmen zu können, dass wir sie auch in unserem Leben ausüben können. Und bitte helf uns auch, in einer Art und Weise es den anderen zu erzählen. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Ja. So yesterday we were discussing Ipsos, Ayer Gestern estuvimos haben wir über estudiando Ipsos acerca de gesprochen. Ipso. the first of 4 battles, Es la primera de 4 batallas Schlachten. and these battles of Pyrrhus tell us a story. y estas Diese batallas Schlachten de von Pirro Pyrrhus nos cuentan uns unas erzählen eine historias. Geschichte. They tell us of 4 battles all won by one mode of warfare. Nos hablan de estas batallas que todas fueron peleadas mediante la misma modalidad de guerra. Schlachten zu deren Zeit benutzt wurden. So in looking at this 2016 election, Y cuando estuvimos estudiando, mirando estas elecciones del 2016, we looked at the mode of warfare, miramos cuál fue el modo de guerra usado, which is information based. que es basado en información. So it's also the internet age. Así que también estamos en la era de la Internet. Internetzeitalter. So we to conduct that warfare, Y para poder conducir esta guerra, Schlacht zu vollbringen. it also brings in the concept of information, trajimos también el asunto del concepto de información cyber attacks. y de We saw that in ataques 1996, cibernéticos. Y vimos que en 1996 the United States, Russia launched a cyber attack against the United States. Rusia lanzó un ataque cibernético contra los Estados Unidos. Staaten, forciert hat. Believed to be its very first. Y se cree que es el primero de su clase. erste Cyberattacke überhaupt war. It never stopped, Es hat nie aufgehört. but the next time you can really mark it, Und La das próxima nächste Mal, vez wo que man podemos marcar ese mismo zurückerinnern hecho kann, beginning again in 2014. es fängt es algo que comenzó también de nuevo en 2014. And the reason that Russia is beginning again in 2014 Y la razón por la cual Rusia está en esto en 2014 vermehrt anfängt, is because of the coming election. es porque se están preparando para las elecciones que estaban viniendo. And then in 2016, Luego, en 2016, they launched another cyber attack, ellos lanzaron otro ataque, Cyberattacke anfangen, particularly against the Democratic Party. particularmente speziell contra gegen el die, Partido Demokratische Demócrata. Partei. So 1996, Así que en el 96 you have Moonlight Maze. tenemos Moonlight Maze, que es como se le conoce al ataque Oder, hecho por Rusia, o el el 2014, hackeo que hicieron. 2014 there's another attack, hat hicieron eine otro weitere ataque. Attacke. and it's particularly against the State Department. Y es un ataque que se hizo speziell particularmente auf contra el das, Departamento de State Estado. Department, Staatsregierung oder Abteilung angerichtet. Over 24 hours, Und Durante 24 24 horas, the United States and Russia were engaged in a war or a battle los Estados Unidos y Rusia estuvieron metidos en una guerra, una batalla described as hand-to-hand combat. que se le conoce como un combate casi cuerpo a cuerpo. benannt werden kann. The United Mano a mano. States actually hacked back into the hackers, the Russian hackers. Porque Estados Unidos consiguió hackear contraatacando a los They'd, hackers been able to access the cameras, y consiguieron entrar Und en las cámaras de los hackeadores o de los hackers they were watching rusos the Russians in action. y estaban mirando a los rusos en acción mientras ellos estaban también haciendo su obra. ja, beobachten. And over 24 hours, Y por 24 horas, watching each other, mirándose los unos a los otros, gegeneinander zuschauten, they went head to head. estaban, vamos a decirlo, um, estaban empatados. they were both equal. directly attacking each other at the same time. No, estaban atacándose directamente el uno al otro en el mismo momento, al mismo tiempo. As the Russians tried to gain access, Und so, Mientras als los rusos estaban die intentando Russen conseguir acceso reinkommen, and the United States tried to stop them. y los Estados Unidos intentando frenarlos. sie davon abzuhalten. What they did Was Lo que sie getan hicieron was shut the State Department down fue que cerraron el Departamento de Estado completamente, for about 2 days, haben, como por 2 días, geschlossen haben, und zwar für 2 Tage ungefähr. so all their email system was shut down. de modo que todo el sistema de correos electrónicos fue They said cerrado. it was for maintenance, Und, Habían sie dicho haben gesagt, que fue es por war, mantenimiento, manutención o mantenimiento. zu
tätigen. But they later said that was a cover, Aber sie haben gesagt, das Pero war después einfach se dijo nur que fue algo ein Cover encubierto. sozusagen. so that they could try and remove the Russian hackers. Realmente cubrieron eso así para poder deshacerse de los hackers rusos. It's believed that here Es wird Se geglaubt, cree dass que hier, aquí Russia was testing them, dass, Rusia comenzó a hacer sus pruebas, probar, seeing how far they could go into American networks. dass sie para sehen konnten, probar wie qué tan weit lejos podían könnten llegar sie en la red amerikanische estadounidense Netzwerke eingreifen. And how America would respond. Und y wie cómo würde Estados Amerika Unidos respondería dagegen, contra eso. antworten. It never stopped from 2014. Y del 2014 en adelante nunca se detuvo. Aufgehört. 2014 was the State 2014 Department fue 2014 hackeado war el das Departamento de Estado. State Department. 2015 and 16. En 2015 y 16 What they hacked Was lo sie que gehackt haben, hackearon was a Democratic National Convention. fue la war Convención die Nacional de los Demokratische Demócratas, Nationalverfassung. el DNC. This is for the Versammlung. Democrat Party. Es Also básicamente el geht es Partido die, Demócrata. Demokratische Partei. They also hacked into Hillary Clinton's emails. También Sie haben auch hackearon sich los in correos electrónicos de Hillary Clinton Clintons E-Mails reingehackt. They passed them on to WikiLeaks y Und sie después se haben los dieron a dann, Wikileaks WikiLeaks übergeben and used WikiLeaks as the medium to influence the election. y usaron a Dann haben sie Wikileaks como WikiLeaks ese als ein medio para Medium influenciar benutzt, en um las die Wahlen zu elecciones. So they passed Clinton's emails onto WikiLeaks, Así que Also sie ellos haben, pasaron los Clintons los E-Mails correos de herausgegeben Hillary durch por WikiLeaks. Wikileaks and WikiLeaks then goes to the media, y de Und Wikileaks se geht pasó a dann los zu den medios. Medien. and it went public. Und Y dann se wurde hizo es público. veröffentlicht. There's a video of Donald Trump Hay un Gibt es ein video de Video Donald von Trump Donald Trump, saying inappropriate things. wo diciendo er, cosas unangemessene Dinge inapropiadas. sagt. They had these emails for months. Sie hatten diese Rusia E-Mails tuvo bereits esos seit emails por muchos Monaten. meses, The esos day correos that guardados. that video of Trump is leaked to the press. De modo que Und, cuando el das día que Video, salió este das dann video de zu- Donald Trump von diciendo Donald estas Trump, das zu cosas, dieser Presse dann ja, veröffentlicht wird. Within 1 hour, en una hora, in einer Stunde, WikiLeaks starts leaking Clinton's emails. Wikileaks comenzó a filtrar los correos electrónicos de Clinton. And it's not what's really in the emails. Y no se trata exactamente de lo que está dentro de los correos That's where electrónicos, disinformation comes in. das porque ahí es donde entra el juego de la desinformación, You have, for example, Fox News, man hat donde zum tienes, por Beispiel ejemplo, a Fox right-wing News media, oder y rechts, los medios de la derecha, des rechten Flügels, start saying we don't really know what's in these emails. donde se dicen, no sabemos muy bien qué es lo que está en esos We correos, know there's lots of really terrible things. pero sí sabemos que hay un dass montón de da, cosas terribles viele allí. schlimme Dinge drin sind. And the American public believes that Y el público estadounidense lo cree without even investigating what's in her emails, sin ni siquiera haber investigado qué es lo que estaba en los correos, because there's thousands of them. porque hay miles de ellos No one's going to investigate for themselves. y nadie está dispuesto a investigar por sí mismo. So they're able to twist that De modo que tiene la capacidad de torcer esto into something that it wasn't. en algo que no era They exactamente start taking así. videos of Clinton speaking, Empezaron a filtrar videos de Hillary hablando and she might stutter. y ella tal vez temblaba, le temblaba la mano o algo And así. they alter the video Y alteraron el video to make her look sick. para hacerla ver como que si estuviese enferma. And then you have Russia Today Y luego ustedes tienen a RT de Rusia, el canal ruso, post the video lanzaron el video question también her health. y se cuestionaron, oye, ¿cómo estará la salud de Hillary? Go straight to Fox News. Y de ahí se lanzó a Fox News. They take Russia Today's story Ellos tomaron la historia de RT and share it. y la compartieron. A few days ago, Algunos días atrás they did the exact same thing to Nancy Pelosi. hicieron exactamente lo mismo con Nancy Pelosi. Der Politikerin Nancy Pelosi gemacht. It's proven that's an altered video. Y está probado que fue un video alterado. They slowed it down Ellos le bajaron la velocidad al video y la hicieron parecer como peor. all with the idea of making her seem mentally unstable. Todo con la idea de hacerla parecer como que si estuviese mentalmente inestable.
rüberzubringen. All of these things Trump is also sharing. Todas estas All cosas diese Trump Dinge también tut las Trump auch, comparte. Teilen. He shared that video Él Hat compartió dieses ese video geteilt and he promotes them in his rallies. y und lo tut promueve en seinen, sus rallies, en sus in seinen campañas, Wahlkämpfen tut sie en sus discursos. ja, einsetzen und unterstützen. That's just a tiny piece of what's happening. Y Das eso es ist nur ein solamente una kleines Stück von dem, was pequeña eigentlich pieza, passiert. To give some context. pedacito pequeño de lo que Kontext zu geben. ocurre, para So we darles un have poco the de use of the contexto. internet and the World Wide Web Así que Also vemos man aquí hat, el uso del die Internet y de la Internetnutzung, WWW, de la des Red World Mundial Wide Web de and Nutzung Información. und Missinformation, to make people believe a certain thing. Y así Menschen dann desinformar para hacer creer a las etwas zu glauben. personas It's the exact same alguna thing we verdad, read from that Russian spy. I mean, Und das ist alguna genau das, mentira. wovon wir Entonces von así dem lo russischen trabajaron los ehemaligen rusos, Spion gelesen haben. No matter about the abundance of evidence no, Es ist sin ganz importar egal, über cuánta diese große abundancia de Anzahl evidencia von haya, Beweisen, that these things are twisted information, de que estas cosas son simplemente información torcida, that Clinton's emails are not so bad, de que los correos de Hillary no son ni she tan wasn't that malos, sick, ella no dass estaba sie así krank enferma, war, that Nancy Pelosi is not mentally ill. y Nancy Pelosi no está mentalmente The desestabilizada, perception of reality for millions of people pero la percepción de la realidad de millones de personas Wirklichkeit von Millionen von Menschen, has been changed. ha sido cambiada. So even if they know all that, Así que incluso si estas personas supiesen todo those that believe esto, in conspiracy theories las personas que creen en teorías de conspiración glauben, will still find a little bit of truth in it, siempre van a encontrar algo de verdad en todo el asunto, enough to be manipulated. lo suficiente como para dejarse manipular. zu manipulieren. It only needs to be a little. Es muss Y solo se necesita un poco. This is the way that not only Vladimir Putin, Y esta es la forma en la que no solamente Putin, Putin, but Donald Trump work. pero sino Donald Trump también trabajaron o trabajan. gearbeitet haben. They both used this method, Ambos usan este método. and that's one example out of a very many. Und das Y ist, ese es solamente ein un pequeño Beispiel von ejemplo vielen. de I muchos. just want us to note Und ich Quiero möchte que sepan hier, markieren, one of the biggest attacks against Clinton in this election es que uno de los ataques más grandes en contra de Hillary Clinton en estas was elecciones that she used a private email server era que ella había usado un servicio de correos electrónicos privado wo sie cuando ella se eine, encontraba en una posición del gobierno. Führungsposition oder, mächtige Sí, tenía una posición en el gobierno, besessen hatte, which is dangerous. welches, lo cual es algo gefährlich ist. peligroso. Trump attacked her for that relentlessly. Und, Y Trump la hatte atacó sie, por eso. unaufhörlich deswegen attackiert. The only problem, El único Das problema, einzigste Problem, hypocrisy, la hipocresía, Heuchlerei, is that his daughter just did the same. dass es que seine su hija Tochter hizo exactamente lo gerade mismo. genau das Gleiche getan He hatte. gave his daughter Él le dio a su Seine hija Tochter hatte er a high government position una alta posición en el gobierno gegeben and her husband Jared Kushner, und y a auch su ihr, esposo, Jared Kushner, Mann, Jared Kushner, and they used a private email server to do their business. y ellos usan servicios de correo electrónico privados para hacer sus negocios. The exact same thing. Así que es exactamente lo mismo. And I would doubt, Und Y ich yo würde dudaría, anzweifeln, you know, dass y ustedes man weiß, saben, that has not been shared de que eso no ha sido compartido geteilt wurde, to the same extent con la misma cantidad de fuerza by any of the media, but particularly Fox News. por ninguno de los medios de comunicación, especialmente Fox News. im speziellen Fox News. All of a sudden, that major story of 2016 doesn't matter. Por lo tanto, esa acusación del 2016 ni siquiera importa. 16 ist nicht mehr interessant. So it's this twisting of information, Entonces, es ese torcer de la información conspiracy theories, y las teorías de conspiración. many of them completely made up, La mayoría de ellas completamente inventadas. wild stories that were completely made up. Historias extrañas que no fueron inventadas Much básicamente. came from Putin, Muchas de ellas vinieron de but Putin, it was either shared or promoted by Trump. pero fue o compartido o Geteilt aceptado por Trump. oder unterstützt von Trump. There's a very good New York Times documentary Y hay un documental muy bueno de la New York Times on how Putin interfered in the election en YouTube de cómo fue que Putin intervino en las elecciones Hatte. and how Russia uses disinformation. y cómo Rusia usa la desinformación. They go all the way back through the Cold War Ellos estudian, ellos comienzan su documental desde la Guerra Fría and speak to those spies that we've quoted. Und y hablan de estos sie espías speak, ne, que estuvimos sprechen citando diese antes. Doku mit diesen Spionen, die wir bereits schon zitiert haben.
And they say at the end, Y al final del they documental make an dicen, important point. hacen un punto importante This is how Russia works. de que así es como Rusia funciona o trabaja. Y Putin, Problem with disinformation el problema con la desinformación is now it doesn't just come from Russia, es que ahora no viene solamente de Rusia, because they've given the history of the Cold War. porque ellos estuvieron hablando de la Guerra Fría, Now there's a president in the White House. sino que ahora hay un presidente en la Casa Blanca There's a whole right-wing media. que es de la derecha, de los del lado de la derecha y con los medios de la derecha. Tienen unos medios de televisión de la derecha que trabajan de la misma forma. Y hay otro punto que We hacen. need to be careful not to blame Russia too much. Tenemos que tener cuidado de no culpar demasiado a Rusia. There can be a tendency Puede haber una to tendencia place the blame for this election on Russia. de colocar toda la culpa de estas elecciones en Rusia. Both sides, Ambos, both the right-wing Republican Party tanto la derecha del Partido Republicano their media streams y sus medios, sus fuentes de noticias, así como Rusia, used cyber attacks usaron ataques cibernéticos, and disinformation desinformación, to further their own agenda. para conseguir sus agendas y sus deseos. So I want to go back to Ipsos. Volviendo a Ipso, It's Daniel 8:8 or 11:4. estamos en Daniel 8:8 o 11:4. We'll go to 11:4. Vamos al 11:4. And just remind us Y solo para recordar that this is where Alexander the Great dies. que aquí es donde muere Alejandro Magno, That horn is broken. se quebró ese cuerno For it y de él rises up the four horns to the four winds of heaven. salieron 4 cuernos a los 4 vientos del cielo. That happens at the Battle of Ipsos. Eso ocurrió en la batalla de Ipsos. And for this story, Y para esta it's the historia, story of Demetrius and Pyrrhus. la historia de Demetrio y Pirro, Demetrius is the king of the north Demetrio el rey del norte and the king of the south y el rey del sur 2016. en 2016. So when we broke down this battle, Cuando estuvimos estudiando esta batalla, we find Antigonus and Demetrius. encontramos a Antígono y a Demetrio. They both have a portion of the army. Ambos tienen una porción del ejército. Antigonus made his son Demetrius Antígono y su hijo Demetrio, a king. y él hizo a Demetrio rey también. By this stage, they've all taken the title of a king. Y para este punto ambos tienen ya el título de reyes. Antigonus's name means like the ancestor. Y el nombre de Antígono era como los ancestros. And we looked at that history, Y miramos aquella historia and they say that with his death, y vimos que con su muerte it ended the last opportunity that that empire would ever be united. terminó la última oportunidad de ese imperio ser alguna vez reunificado de nuevo. Antigonus represents Clinton. Antígono representa a Clinton. When she's defeated, Cuando ella fue derrotada, it ends all hope for the United States. terminó toda esperanza para los Estados Unidos. Because Demetrius, Pues Demetrio, Trump, Trump, becomes head of the Antigonid dynasty, se convierte en la cabeza de la dinastía de Antígono. he becomes king of that empire, Se volvió rey de ese imperio, what's left of it, lo que quedó de él, and he begins to make it after his own model. y comenzó a construirlo según su propio modelo, su propia idea. His name means harvest. Su nombre que significa cosecha. Bring the world to Sunday law. Así es como Trump también, él va a llevar al mundo a la ley dominical. He's already done a lot to bring us to Sunday law. Él ya ha hecho bastante para llevarnos hasta allá a la ley dominical. And in this first battle, En esta primera batalla, he's supported by Pyrrhus or the king of the south. él está apoyado por Pirro o el rey del sur.
Neither of them are fighting for each other's territory Ninguno de ellos estaba peleando por el territorio del otro, das Territorium des anderen. because Clinton didn't want anything Trump had. pues Clinton no quería nada de aquello que tenía Trump. Trump hatte. They're both fighting for something separate to themselves. Ambos estaban Sie beide peleando por kämpfen für aquello etwas, que was no tenía que ver ihnen con separat algo entre And we ellos. define these three as the three branches of the US government. Y estos tres los identificamos como siendo los tres ramos o poderes del gobierno At the estadounidense. invasion of Poland, En la invasión de Polonia, der Invasion in Polen, which is the World War II history, we would line up with this. que es la historia de la Segunda Guerra Mundial que está en paralelo con la batalla de Ipso, Hitler took Poland quickly, Hitler, él conquistó Polonia rápidamente and then it was a long drawn out war on the Western Front. y luego tuvo una batalla prolongada contra el frente occidental. an der Westfront. We have to combine both stories, Tenemos que combinar ambas historias, Miteinander zusammenbringen. Ipsus and Poland. Ipso y Polonia. 2016, Donald Trump takes the executive branch quickly. Donald Trump tomó el poder ejecutivo rápidamente. Zweig der Exekutive sehr schnell einnehmen. Then there's a long drawn out war with the legislature and the judicial. Luego hay una batalla, una guerra de términos más largos contra el legislativo y el judicial. He's appointing so many conservative judges. Él ha estado colocando muchísimos jueces conservadores, He's very quickly taking that one. de modo que de manera bastante rápida él ha estado conquistando a este. Already starting to change law within the United States. Ya han conseguido comenzar a cambiar leyes dentro de los Estados Innerhalb der Unidos USA zu verändern. After a conservative Christian model. Und para zwar colocarlo nach como un dem modelo des cristiano christlichen conservador. konservativen- Ja, ein christliches konservatives Modell. So in that election, En estas elecciones, Donald Trump's accusing Clinton Donald Trump acusa a Clinton. for representing the establishment Él decía que ella era esa Die clase Etablierung, establecida zu repräsentieren. the regular o el Das establecimiento, lo Establishment zu lo repräsentieren. llamaba él a ella. he's right. Und Y él está en lo dabei correcto cuando lo decía. Ella era. People should have been happy about that. Las personas debieron haber estado felices de que ella lo fuera. But people were brainwashed Pero las personas les habían lavado el cerebro, gewaschen. to see that what was happening under Obama was a bad thing. les lavaron el cerebro para creer que las cosas que se hicieron durante el tiempo de Obama eran malas. Von Obama passierte, dass das schlecht war. What they were doing Was Lo sie que getan de hecho haben, estaban haciendo, was making America great again. ellos estaban convirtiendo a los Estados Unidos en un país grande de nuevo. They were taking America Porque ellos estaban denn llevando a sie los haben, Estados Unidos was sie gemacht haben, ist, dass sie Amerika genommen haben, away from being a nation that was controlled by the churches llevándola lejos de ser esa nación controlada, para que no fuese controlada por la iglesia o las to a iglesias, secular constitutional model. intentando llevar a los Estados Unidos más hacia ese modelo constitucional secular que tenía que They were ser. unifying the empire, Ellos sie estaban haben das, unificando al imperio, Imperium vereinigt. just like Antigonus was. tal como Genau wie, Antígono lo hacía. Antigonus es getan hat. Antigonus was damaged. Antígono fue damnificado o sufrió daños. Bisschen zerstört. He'd lost a horn in a previous, an eye in a Él ya previous había battle, sufrido un daño antes. Él había perdido un ojo en una batalla antigua, Verloren gehabt, which we described as a horn, welches el wir cual als habíamos Horn descrito. beschrieben hatten. and we suggested that represented Protestantism. Habíamos dicho que ese representa ese cuerno protestante. Darstellt. When Protestantism fell, Als der Cuando el protestantismo cayó, gefallen they had no message to give to the people. da hatten sie ellos ya no keine tienen ningún Botschaft mensaje mehr que an die darle Menschen al zu mundo, So they cannot influence the people. de modo que ya no pueden influenciar al pueblo. When you can't influence them Cuando no puedes influenciarlos with the gospel, con el Evangelio, you start doing what the Catholic Church does. empiezas a hacer lo que la Iglesia Católica hacía. You see immorality, Ves la inmoralidad que ve say en that's el the mundo problem of the state. y dice, bueno, ese es el problema, es un problema del So Estado. Protestantism Así que el protestantismo blames the state culpa al Estado de la inmoralidad schuldig erklären. and expect the state to fix the problem. y esperan que el Estado sea el que resuelva el problema. Wieder repariert. And when the state, Y cuando el Estado, Obama, Und wenn der Staat Obama, says that's not my job, dice, ese no es mi trabajo hacer eso,
meine Arbeit, they take over the government dann Ellos sie intentan conquistar el gobierno entonces, so they can control the state de modo que así puedan controlar al Estado kontrollieren können force their version of morality, y forzar la versión que ellos tienen de moralidad, which they should have shared by their example la and their cual, gospel la message. cual ellos debieron realmente haberla compartido mediante el sie Evangelio y können su dann propio ihre Moral den ejemplo. anderen aufzwingen, wo say the last portion again, the last sentence. By their example and their gospel message. Während sie hätten eigentlich es durch ihren Einfluss oder ihr Beispiel und durch das Evangelium hätten es verbreiten sollen. But they lost their message in 1844. Pero ellos perdieron ese mensaje desde So now they're in a 1844. position De modo que ahora se encuentran en una posición to enforce their ideas of morality through the government. donde sienten que tienen que forzar sus ideas de moralidad Obama mediante el and Clinton gobierno. would not have done that. Pero Obama y Clinton no hubiesen hecho eso. Trump has already come a long way. He's doing that now. Por supuesto, Trump sí lo iba a hacer y ya lo está haciendo. Ellen White makes a comment. La hermana White hace un comentario. She says the church's immorality, Ella dice que la inmoralidad de las iglesias, Unmoral, the sins of the church, the sins of the world's immorality, que los pecados del mundo, the sin of the world's immorality, los pecados inmorales del mundo, the fault of that, la culpa de eso, yeah, go ahead. the fault of that lays at the doors of the churches. la Der Grund culpa de dafür eso está oder, ja, die en las Ursache puertas de dafür la liegt an iglesia. der Türschwelle der Kirchen. I will find that for the next Está one. buscando en la cita, pero Hier noch die Quellenangabe dann noch finden. tal vez la encuentra después. But instead of taking responsibility Y en vez de ellos hacerse responsables de la inmoralidad, for immorality, por la they inmoralidad, believe it is the responsibility of the government. ellos empiezan a creer que eso es responsabilidad del Estado. Die Verantwortung des Staates ist. So, because that Protestant horn fell, Also, Y por weil causa de das que ese protestantische cuerno protestante they failed cayó to do their work, haben sie y así fallaron en hacer su trabajo, ihre Arbeit zu verrichten. they're going to overthrow the Republican ellos van entonces a quebrar el cuerno republicano, Überwältigen. horn. Also dieses el cuerno republikanische republicano. Horn. This is one perspective of Ipsus. Esa es una perspectiva que se puede ver en la batalla de Ipso. Demetrius escaped the battle, Demetrio huye de la batalla, fled with 9,000 men. Und er ist mit huyó con 9.000 9.000 hombres. geflüchtet. He had a large fleet. Hatte eine große Flotte. Parece que tuvo... A.T. Jones says he ruled the sea. Und él tenía una gran naval donde dice que Demetrio The sea is a symbol of peoples. dominaba los mares. Y los mares sabemos que es un símbolo de muchedumbres. So you can still see Demetrius ruling symbolically. Así que incluso podemos ver que Demetrio, después de perder esa batalla, él se fue a He conquistar los still mares. had his own territory. Y así que sí reinaba sobre algo. Gebiet. And as we saw from the following history with Pyrrhus, he continued to grow that. Él sí poseyó su propio territorio y como habíamos visto en la historia de Pirro, él tuvo un imperio que incluso consiguió hacer crecer por un tiempo. I want us to go back to Daniel 11, Volviendo a Daniel 11, and we'll look at this pattern. miraremos a este patrón de aquí. In this story, En esta historia, what Daniel does, lo que Daniel he hace, goes from the death of Alexander, él va desde la muerte de Alejandro, skips all of this history, él se salta toda esta historia binds them. y la combina. So he would just say death of Alexander cause Por lo tanto, él diría que la causa es la muerte de Alejandro, division into four effect. división entre cuatro es el efecto. And everything that comes between is Y- irrelevant to his prophecy. Y todo lo que ocurra en medio es irrelevante para su profecía. We've already said Y ya hemos dicho that 11 verse 4 is de Ipsos. que el verso 11:4 es ipso. And then we describe that history, Y luego describimos esa historia, how it started the Syrian wars. cómo era que habían comenzado las guerras sirias. Down here is Egypt. Aquí se encuentra Egipto, You have Kol Syria. tenemos a Cele, Siria, Up here is the Battle of Ipsus. aquí la batalla de Ipso And you have Babylon. y luego Babilonia.
And what Seleucus and Ptolemy are fighting over Y aquello por lo cual Seleuco y Ptolomeo luchaban is this area of Kol Syria. era por esta área llamada Celesiria. Because at this battle, Porque en esta it batalla was given to Seleucus, le había sido dada a but it was Seleuco, traditionally owned by Ptolemy. pero tradicionalmente le pertenecía a Ptolomeo. So after the battle, Ptolemy goes up and takes control of it. Así que después de la batalla, Ptolomeo fue y tomó control de la zona. And then their children fight over that. Y luego fueron los hijos de estos dos reyes que terminaron peleando por este territorio todo el tiempo. When we talk about Raphia and Panium, Cuando hablamos acerca de Rafia y Panion, the majority of times I've heard it taught la mayoría de las veces que he escuchado cómo se enseña o cómo fue enseñado, anytime I've heard it taught, cada vez que lo escuché, they don't go back and explain why. ellos no explican realmente Or por what they're qué, fighting over. por qué la pelean o por We're qué, going to misapply if we don't do that. cuál era aquello que ellos querían que peleaban. Y si hacemos eso, One of the reasons we were expecting a hot war. vamos a aplicar las cosas mal. Es una de las razones por las cuales hace poco estábamos esperando que la guerra fuese una guerra de fuego real. Y no deberíamos estar asustados Going to Wikipedia, de ir a Wikipedia searching the history y estudiar esas historias, ese tiempo, you don't find so easily in the verses. pues no se encuentra tan fácil así como está escrito en los versículos. People are afraid to do that. Pero las personas sienten miedo de hacer eso. But if they don't do that, they're going to misapply. Pero si no lo hacen, van a aplicar erradamente. Because it doesn't tell you that that's Ipsus or their Syrian wars. Porque no te dice de que eso es Ipsu o las guerras sirias. So verse 4 sparks those 6 wars. Así que el verso 4 sostiene esas 4 guerras sirias. Daniel did this Perdón, esas 4 guerras de los diádocos. to make a secondary application. Ahora, haciendo una aplicación secundaria de esa Those are the estructura, Diadochi wars. esas 4 serían las guerras de los diádocos. They bring us to 301, Ellas nos llevan al año 301, que es Ipso. Ipsus. Then you have 4 wars. Luego tenemos 4 guerras. The culmination of the 4th La culminación de la cuarta is the Battle of Raphia. fue la batalla de Rafia. This is 301. Esto fue el 301 This is 217. y esto es 217. These are 4 Diadochi wars. Estas fueron las 4 guerras de los diádocos These are 4 Syrian wars. y estas fueron las 4 guerras sirias. So if Daniel can do this, Si Daniel puede hacer esto, I want to suggest we can do this. yo quiero sugerir que nosotros podemos hacer esto. Ipsus cause, Ipso es la causa, Raphia the effect. Rafia el efecto. And if we use his model, Y si usamos ese modelo, we go to Daniel 11 podemos ir a Daniel 11 and read Raphia and Panium. y leer Rafia y Panion. We can call those first 4 wars noise. Podemos llamar a esas 4 guerras algo así como ruido o Daniel counted 4 irrelevantes. wars Así como Daniel se saltó 4 guerras and went to the end of the 4th. y se fue al final de la cuarta, We cut out 4 wars, nosotros podemos saltar 4 también, go to the end of the 4th. ir al final de la cuarta, It takes us from the cause, which is Ipsus, nos lleva a la causa que fue Ki Ipso, desde la causa Ipso to the effect, which is Raphia. hasta el efecto que es Rafia. If we take this model, Al tomar este modelo, we can go to verse 4 podemos ir al verso 4 and look at it from a separate perspective. y mirarlo en una segunda perspectiva. This is our first. Esta sería nuestra primera This is our perspectiva second. y aquí haremos la segunda. In our first perspective, En nuestra primera we've perspectiva, approached it from the history of Pyrrhus as the king of the south. habíamos abordado esto como siendo Pirro el rey del sur. From our second, En nuestra segunda which is perspectiva, bringing us to Raphia, que es aquella que nos lleva a Rafia, it's not a story of Pyrrhus ya no es la historia de Pirro and Demetrius, y Demetrio, story of Seleucus and Ptolemy. será la historia de Seleuco y Ptolomeo. At Raphia, they're fighting. En Rafia ellos pelean, At Ipsus, they're allies. en Ipso ellos son aliados. So at
Before Seleucus and Ptolemy Así que antes de que Seleuco y Ptolomeo ever fought as enemies pelearan como enemigos Feinde miteinander gekämpft haben. at Raphia and Panium, en Rafia o Panio, which we've known of since 2016, algo que hemos sabido desde el 2016, before they ever fought, they were allies. antes de que ellos peleen alguna vez, son primero aliados. At the Battle of Ipsus, En la batalla de In der Ipso Schlacht von Ipsus you have Seleucus tenemos a Seleuco come against Antigonus. luchando contra Antígono. Antigonus kämpft. Seleucus Seleuco is supported by Ptolemy. Wird von está apoyado por Ptolomeo. Ptolemy does not turn up to the battle, Ptolomeo no aparece en esa bei der batalla, Schlacht nicht auf. but he's an ally of Seleucus. pero sí es un aliado de Seleuco. Seleucus. He actually trained Seleucus De hecho, él fue el que entrenó a Seleuco Trainieren in how to fight. en cuanto a cómo pelear, You could cómo say luchar. that Putin has taught Trump a great deal. Así que pueden ver que como si fuese que Putin le ha enseñado muchas cosas In a this Trump. model, En este modelo, Seleucus Seleuco does want to defeat Antigonus. sí quiere derrotar a Antígono. besiegen. So Seleucus is the king of the north, Seleuco sería el rey del norte, Seleucus ist der König des Nordens. Ptolemy is the king of the south. Ptolomeo el rey del sur. Ist der König des Südens. Seleucus is Trump, Seleuco es Trump Ist, Trump. Ptolemy is Putin. Und, y Ptolomeo ist Putin. At Raphia, En Rafia they're enemies. sind son sie, enemigos. Feinde. At Ipsus, En Ipso they're allies. sind sie son Verbündete. aliados. And who kills Antigonus? Und ¿Y quién mata a ähm, Antígono? wer tötet denn Antigonus? Seleucus does that. Seleuco es el que lo How hace. does he do that? Wie ¿Y tut cómo er lo das? hace? 400 war elephants. Mit Mediante 400 los 400 caballos de Elefanten elefantes de guerra. Él tiene una modalidad de guerra, He un divides método. Antigonus from his army Él dividió a Antígono de su ejército trennen and then wears him down und dann tut y de er esa ihn, forma lo nachjagen, until he kills him. rodeó hasta que lo consiguió matar. wo er ihn tötet. But he divides him from his army by 400 to 500 war elephants. Pero primero lo consiguió dividir de su ejército mediante 400 o 500 elefantes, que es el nuevo modo de guerra. So we have two perspectives. Tenemos dos perspectivas. We can see it from the history of Demetrius and Pyrrhus. Podemos verlo desde la perspectiva de Demetrio y Pirro. Demetrius Trump representing harvest. Demetrio, Trump representan cosecha. Antigonus representing Clinton, Antígono representa a Clinton like the ancestors, como los ancestros, like the founding fathers, como los padres fundadores, Gründungsväter, like Alexander the Great, como Alejandro Magno, fighting for control of these three, peleando para tener control de estos tres, the three branches of US government. los tres ramos o poderes del gobierno estadounidense. US-Regierung. We can see it from the invasion of Poland, Y podemos ver de la invasión a Polonia, Invasion von Polen sehen, where you have three allies, donde tenemos a los tres aliados, Poland, France, and Great Britain. Polonia, Francia y el Reino Unido o Gran Bretaña. One is taken quickly Uno fue conquistado before war rápidamente on the Western Front. und antes de la guerra en el War on frente, the Western Front. occidental. Trump took the executive branch quickly Trump tomó el frente, el poder ejecutivo rápidamente, obviamente, Now he's trying to break and then rebuild these two. y ahora está tratando de conquistar, quebrar y reconstruir estos tres. Creo que fue a Bannon a quien habíamos citado, To rebuild society, you first have to break it. donde dice que para poder reconstruir una sociedad primero tienes que romperla, quebrarla. And then we have our other perspective. Luego tenemos aquí nuestra segunda Our second perspectiva, of Ipsus, la segunda perspectiva de Ipso, where we can go into the Syrian wars. donde podemos ir a las guerras sirias, betrachten können. Use the same model of cause and effect. usar el mismo modelo de causa y efecto Ursache und Auswirkung. Say Ipsus was the cause of Raphia, y ver que Ipso era la causa de Rafia, Für Raphia. because that is where they first had a disagreement over Kol Syria. porque es donde la primera discusión o desacuerdo en cuanto a hacerle Siria acontece. Über Kol Syria hatten. For 4 Syrian wars, they fought over that territory. Por 4 guerras sirias, ellos terminaron peleando por este territorio. Krieg geführt.
But it began at Ipsus, Aber es fing Pero in todo Ipsus comenzó en Ipso, when the king of the north and the king of the south were allies. cuando el rey del norte y el rey del sur eran aliados. miteinander verbündet waren. And Trump Und Trump Y Trump defeated Clinton hat derrotó a Clinton, besiegt, by dividing her from her people consiguiendo dividirla de su gente, with del a new mode of pueblo, warfare, mit einem usando el nuevo modo de guerra, cyber war and disinformation. la guerra cibernética y la desinformación. Cyber- oder Internetkrieg und Missinformation. He was supported in that effort Y él fue apoyado en ese Seinem esfuerzo Anstrengungen wurde unterstützt by Ptolemy. von por Ptolomeo. And before that battle, Und Y vor antes de dieser esta Schlacht, batalla, what was Ptolemy besieging? ¿qué era lo que was, Ptolomeo estaba? Él estaba sitiando una ciudad. was Ptolemäus ¿Qué era lo que estaba sitiando? Siege ¿O qué lugar sitió? belagert hatte? He was besieging the Él city of Sidon, Él estuvo sitiando la ciudad de Sidón. Belagert gehabt. trying to take it from Antigonus. Und er hat versucht, Estaba tratando de quitarse el Antígono, de hecho. wegzunehmen. And what does Sidon represent in the Bible? ¿Y qué representa Sidón en la In Biblia? der Bibel. The United States. Los Estados Unidos. We got that from Acts 27. Y eso lo podemos conseguir desde en Hechos 27. Geschichte 27 herausnehmen können. So combining these three perspectives Así que al combinar estas tres perspectivas, Kombiniert give us a three-dimensional picture nos da esta perspectiva tridimensional 2016 election, von de las elecciones del 2016. the overthrowing of the Republican horn, La derrota, de la defeat caída, Clinton, la quiebra de este the alliance between Trump cuerno republicano, la caída de Hillary Clinton, and the beginning la of ayuda what de Putin will lead to the Battle of Rafah. y aquello que va a provocar la batalla de Rafia. This is the first of four. Esta es la primera de 4 batallas. 2016. Esto es 2016. Then we have 2018, Queremos estudiar 2018, 2019, 2019 and Panium. y Panion. 2016 gives us our key. 2016 nos dan nuestras Shows us llaves, the new mode of warfare. nos enseña cuál es la nueva modalidad de guerra. There is an ocean of information Hay un océano de información on how Trump won that election en cuanto a cómo fue que Trump ganó esas elecciones and the use of disinformation. y el uso de la desinformación. It's within easy reach. Y es fácil de alcanzar, We all should look into that. Wir sollten alle da ein bisschen mehr que también miraremos. Next, we have the Battle of Heraclea, Als nächstes Después haben wir tenemos la die batalla de Heraclea. Heraclea. and this is August of 1940. Y esto Und das fue ist, agosto de der 1840. August 1940. Then we have Asculum, Dann Luego haben wir tenemos Asculum, Asculo, Operation Barbarossa, Operación das ist, Barbarroja. das Unternehmen Barbarossa. and Beneventum, Und Benevento, Y Benevento, 1945. 1945. So we're going to go through this history. Also wir werden über diese Geschichte hindurchgehen. Next, we will look at Heraclea. En nuestro próximo estudio vamos a estudiar Wir werden Heraclea. Heraclea uns betrachten. We're going to draw it up Vamos a werden es, diseñarla zeichnen and look at it from the perspective particularly of 1940. und werden es, y speziell von particularmente der comparándola con lo que Perspektive ocurrió von desde la 1940 perspectiva de 1840 en la Segunda Guerra Mundial. betrachten, dann werden wir hier das abschließen. Oremos. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessings. te agradecemos por tus bendiciones. Thank you for your latter rain. Danke für dein Agradecemos por tu lluvia Don't make tardía, us afraid. porque no nos dejas temerosos. I pray that we will understand Te pido que podamos entender dass wir verstehen mögen and have a love for souls. y que podamos tener amor por las almas. We can empathize with them. dass Nosotros wir podemos simpatizar con ellas, empatizar con ellas. nimm ihre Ayúdanos a Angst, llevarnos bien con Know where ellas we are in history y que podamos saber dónde estamos en la historia befinden. and that you love your children. y de que amas a tus hijos. Pray you'll bless our day. Te pido que bendigas nuestro día. Tag segnest. In Jesus' name, En el nombre de Jesús lo pido. Bitten wir dich. amen. Amén. Amen.